Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dbacapital.com y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. SIDEF, garantía de confianza. Presentan comentarios de Tomás Mochiati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. SIDEF, garantía de confianza. El país está dividido frente a los 50 años del golpe militar, dividido entre por un lado los indiferentes, aquellos que no nacían, que tienen un vago recuerdo, aquellos a los que escuchar de Pinochet es como lo mismo, oír hablar de Pedro Aguirre Cerda o Arturo Alessandri, el León de Tarapacá, y los otros, los que apoyan a Allende, y los otros, los que apoyan a Pinochet, o también dividido entre los que dicen que nunca un golpe de Estado es tolerable, y otros que dicen que depende de las circunstancias. No hay ninguna capacidad de análisis ni reflexión. Hay harta declaración para la galería, además. Posiblemente habría que concordar en algunas cosas. Que la Unidad Popular, con Salvador Allende a la cabeza, intentó crear un Estado socialista, pese a ser minoría. La influencia de la Revolución Cubana fue decisiva en la pulsión revolucionaria. Los principales partidos de la Unidad Popular, el Partido Socialista, el Partido Comunista, el MAPU, Movimiento de Acción Popular Unitaria, eran marxistas-leninistas declarados. Los 6 partidos de la Unidad Popular querían crear, como yo les decía, una patria socialista, esto de forma explícita. El Partido Socialista, el del presidente Allende, ya en 1955 había dicho que la dictadura del proletariado no solo es legítima, sino que era una necesidad absoluta. En 1965, el Partido Socialista dijo que la unidad con el Partido Comunista era una necesidad, añadiendo lo siguiente, y esto es textual: nuestra estrategia descarta de hecho la vía electoral como método para alcanzar nuestro objetivo de la toma del poder, lo que no excluye la posibilidad de usar elecciones o cualquier método y medio que la lucha revolucionaria haga necesarios. O sea, descartaba la vía electoral. Y al mismo tiempo el PS declaró en 1967 que la violencia revolucionaria es inevitable y legítima y constituye la única vía para alcanzar el poder. Todo esto en forma textual.
La izquierda chilena, entonces, no era pero para nada una izquierda socialdemócrata. La democracia cristiana, la que produjo una avalancha electoral, la que no solo ganó la presidencia con Eduardo Frei Montalva, sino que arrasó en las elecciones parlamentarias de 1965, tuvo total mayoría en el Congreso. Tanto que Radomiro Tomic dijo en un momento que la DC gobernaría por 30 años. ¿Era acaso socialdemócrata la democracia cristiana? Yo creo que no. La democracia cristiana también se proclamaba revolucionaria. De hecho, llamó en su gobierno a la revolución en libertad. La democracia cristiana quería, y lo proclamaba, sustituir el capitalismo mediante una especie de socialismo llamado comunitarismo. Por lo tanto, estaba también alejada de la socialdemocracia, que nunca ha abdicado del capitalismo. ¿Existía en alguna parte ese comunitarismo que pretendía la democracia cristiana? No. Era el influjo de su antimarxismo y la enorme influencia de la Iglesia Católica la que la movía. Las sotanas tenían en ese tiempo muchísimo poder. Radomiro Tomic, el candidato demócrata cristiano en 1970, siempre quiso y trabajó para ser el candidato único de la democracia cristiana con el Partido Comunista, Partido Socialista, MAPU y otros. O sea, el candidato de la DC quería ir en alianza con los partidos marxistas. En la derecha, después de las derrotas de las parlamentarias de 1965, surgió el Partido Nacional, un partido conservador, algo liberal, pero con ese liberalismo atemperado, morigerado por el enorme estatismo de la época. Y esa derecha se transformó después en un tercio. Así de dividido y polarizado, no solamente por la influencia electoral, sino que desde el punto de vista ideológico estaba el país. La democracia cristiana tenía eso del comunitarismo, en serio además. Con la reforma agraria, la DC no entregó ni siquiera un título de dominio a algún campesino. Lo que hizo fue crear lo que llamó los asentamientos campesinos, una organización, de nuevo, comunitaria, porque era como aplicar el cristianismo en el campo. Bajo la democracia cristiana, bajo el gobierno de Frei Montalva, se expropió el 30% de los campos chilenos. Y la palabra expropiación es inadecuada, porque en la práctica no hubo indemnización a los dueños. Alguien podría decir, les robaron a los dueños el 30% de los campos chilenos. Fue un despojo legal. Y ahí estuvo Patricio Aylwin a la cabeza. Bajo Salvador Allende, la expropiación de los campos llegó a poco más del 70%. Y todo esto, porque, insistimos, se apropiaban de los campos sin indemnizar, originó una rabia, un rencor gigantesco entre los dueños que se quedaron sin nada. Bajo el gobierno de Allende, usando los llamados resquicios legales, se intervinieron cientos de empresas, las más estratégicas, las más grandes, las más rentables. Un cálculo indica que fueron más de 800 empresas. Los interventores nombrados por el gobierno tenían todas las facultades de administración, incluyendo la posibilidad de endeudar la empresa como ellos quisieran. La banca casi en su totalidad fue estatizada, por lo que se estimaba que el acceso al crédito dependería simplemente de las simpatías políticas. Y a todo esto, en todo este panorama, intervino Estados Unidos en la política chilena. Proporcionó armas al comando de extrema derecha que quiso secuestrar y terminó asesinando al comandante en jefe del ejército, el general René Schneider. También financió a la oposición chilena. Ya había financiado en 1964 la campaña de Eduardo Frei y realizó, Estados Unidos, un bloqueo a la economía chilena, en especial después de la nacionalización del cobre, que estaba en manos de empresas norteamericanas, y la nacionalizaron. O sea, Chile se quedó con esas empresas sin pagar indemnización. La democracia cristiana, en la medida que había conflictos del gobierno con la legalidad, del gobierno de Allende con la legalidad, salió con la derecha a las elecciones parlamentarias de 1973, en la que la oposición obtuvo una clara victoria sobre las fuerzas de la Unidad Popular, aunque esa victoria no fue lo suficientemente amplia para tener los votos en el Congreso para destituir a Allende.
El 29 de junio de 1973 se produjo el primer movimiento militar, lo que se llamó el tanquetazo. En los meses previos a septiembre de 1973, en medio de una crisis institucional y política, también una crisis económica, todos o casi todos esperaban un golpe militar, incluido Salvador Allende. Era un drama con final conocido. Es probable, no hay mediciones, pero yo creo que es probable que el golpe militar haya tenido un amplísimo apoyo de la ciudadanía. La Democracia Cristiana, con Eduardo Frei a la cabeza, apoyó y justificó el golpe de Estado, y solo un pequeño grupo de la Democracia Cristiana lo rechazó. El apoyo ciudadano a los militares se mantuvo hasta la crisis económica de 1982. Los últimos días de Salvador Allende son un símbolo del drama, sin mayores pretensiones que la sinceridad, lo que es muchísimo. Su hija, la senadora Isabel Allende, publicó recién un libro titulado 11 de septiembre, esa semana, que yo recomiendo leerlo porque son sus recuerdos y los hace en forma sincera, muy simple. En nuestra plataforma biobiochile.cl está una entrevista que hicimos hace pocos días en Bogotá a Gloria Gaitán, la última pareja de Salvador Allende. Gloria Gaitán, el 11 de septiembre, esperaba un hijo de Allende y ella recuerda esos últimos días de tensión, de desesperanza, de una vida que sabía que terminaría, de los complots en marcha, pero también de esa enorme soledad que tuvo Salvador Allende en sus últimos días. Hace poco se publicó el libro de Patricio Elwin sobre la Unidad Popular y yo creo que ese libro conviene leerlo. Prácticamente nadie, salvo algunos hombres lúcidos, previeron los asesinatos, las torturas, las desapariciones de miles de personas provocadas por los militares. Muy pocos previeron la brutalidad y crueldad militar y muy pocos visualizaron un régimen que se iba a prolongar al menos durante 17 años. Muy pocos pudieron prever una revolución en que los civiles que gobernaron con los militares provocaron esa revolución en el país. En el exilio el socialismo chileno tuvo una llamada renovación, que no fue otra cosa que valorar la democracia, ya no tratar a la democracia como democracia burguesa. Ese déficit fue reconocido. La concertación fue el encuentro en el gobierno de la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, otrora duros adversarios. Sobre estos temas, en una exposición tan sucinta y tan resumida como esta, pero no tenemos capacidad de conversar, ni ha habido la posibilidad de tener acuerdos mínimos. No es posible conversar sin alterarse de todo lo que ha ocurrido, de la institucionalidad que se rompió el 11 de septiembre o se rompió antes, pero esas son discusiones que hay que tener. ¿Cuándo se rompió la institucionalidad chilena? ¿El 11 de septiembre o antes? ¿Se puede conversar de eso? Y si sabiendo lo ocurrido, para los que justifican el golpe, ¿lo justificarían de nuevo sabiendo lo que ha ocurrido? Estas son las preguntas que podríamos habernos hecho. Vivimos entonces un drama que se extiende por más de 50 años, que tiene que ver con la imposibilidad de ponerse de acuerdo sobre algunos asuntos básicos. Después de Pinochet, la derecha salió fortalecida. Yo quiero recordar que en el siglo XX, un presidente de derecha salió elegido, que fue Jorge Alessandri, pero salió elegido con el 33% de los votos. No era mayoría. La derecha salió fortalecida porque Pinochet obtuvo un 44% en el plebiscito de 1988, una enormidad después de 17 años. La derecha casi ganó la presidencial del año 2000 con Joaquín Lavín. Logró 2 veces la presidencia con Sebastián Piñera y hace unos meses tuvo una victoria aplastante en la elección de consejeros constitucionales. Por lo tanto, la conclusión es clara. Después de la dictadura militar, la derecha ha salido fortalecida en el país. Si durante la concertación hubo centro político, este se rompió.
porque el socialismo y el PPD claramente han dicho, y lo han dicho textualmente en forma expresa, no es una interpretación, que ellos no son socialdemocracia, sino que izquierda dura y pura. O sea, Suecia, Finlandia, Noruega ya no son ejemplos a seguir. El Partido Comunista ha dicho que hay que terminar la obra inconclusa de Allende y que hay que desafiar, lo dijo ahora recién, hace pocas horas, la hegemonía del imperialismo norteamericano. En el lenguaje comunista algo tan viejo como el hilo negro. La democracia cristiana prácticamente ahora no existe y los partidos demócrata y amarillos son una especie de nasciturus, o sea, del que está por nacer, de gestación prolongada. En esta distancia ideológica que se manifiesta en el Consejo Constitucional que está elaborando el nuevo texto constitucional, donde están el Partido Comunista y el Frente Amplio por un lado y la derecha por el otro, simplemente no hay centro político. Entonces, no es que no quieran llegar a acuerdos, sino que simplemente no es posible porque en demasiados temas están en las antípodas ideológicas. Todo esto ocurre ante una ciudadanía entristecida, asustada por la delincuencia, vislumbrando un empobrecimiento, una ciudadanía, yo diría, desilusionada por la derecha, que prometió eficiencia, mérito, mayores oportunidades, pero que justifica la concentración económica, el sometimiento en el mercado de los más pequeños, y que también justifica el poder político que genera el poderío económico. Y gente, nuestra ciudadanía, también desilusionada con una izquierda que en un momento justificó y avaló la violencia, que cree que los delincuentes son víctimas del sistema, o sea, los delincuentes también son víctimas, por lo que hay que tener hartas consideraciones entonces, y que prometió honestidad, pero es incapaz de reaccionar en serio con el caso Fundaciones, una especie de robo en serie de dineros públicos. Este 11 de septiembre lo enfrentamos sin tener mínimos acuerdos sobre el pasado y sin tener mínimos acuerdos sobre el futuro. O sea, este 11 de septiembre lo enfrentamos con la nación, en su concepto clásico, con la nación herida. ¿Es que faltó habilidad política? Naturalmente que sí. A un acuerdo se podría haber llegado. Yo me imagino que en enero de este año, si hubiese habido conversaciones tranquilas, habría habido tiempo para concordar, por ejemplo, en una declaración común. Lo que ocurre es que la falta de gestión del gobierno, algo que se comenta muchísimo en los sectores oficialistas, ha conspirado para esto. 3 ministros de educación ha habido, ministros que tenían que preocuparse de los actos de conmemoración. Se expulsó a Patricio Fernández y hay una desorganización de los actos notable. Todo está hecho a última hora. Es una oportunidad perdida. La decisión más celebrada en el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Detenidas Desaparecidas, eso es lo más importante y eso posiblemente es lo que va a quedar. Un efecto no deseado por Gabriel Boric es haber hecho que muchos se hayan interesado por saber qué fue realmente el gobierno de Salvador Allende. Y muchos van a tener una visión crítica de lo que sucedió. Exactamente lo contrario que el presidente Boric hubiese deseado. Porque usted comprende que la torpeza siempre, pero siempre trae consecuencias. La falta de acuerdos mínimos impide además enfrentar las urgencias nacionales que se van multiplicando. Por ejemplo, el gobierno ha sido incapaz de enfrentar con claridad el caso Fundaciones. Ha sido incapaz de despedir a las subsecretarias y a la directora de presupuestos que nunca trabajaron en el Comité de Auditoría Interna. Nunca se juntaron, nunca se reunieron y les pagan para eso y siguen en sus puestos. En esto Gabriel Boric ha sido notablemente pasivo o simplemente un encubridor. Mientras tanto se prepara en estos días, en realidad para el próximo miércoles, a las 20 horas, una comida en homenaje a George Jackson. El Frente Amplio es increíble. Uno de los entusiastas convocantes es Diego Vela, adláter de Jackson y candidato a dirigir Revolución Democrática. La invitación dice, textual, el compañero Giorgio, desde el trabajo colectivo e intergeneracional, ha aportado de manera generosa buscando siempre abrir caminos a las transformaciones. Estamos bien jodidos, ¿eh? O sea, le reconocen cosas que en realidad nunca hizo.
el asunto fundaciones se devela como algo cada vez además más grotesco. Elegidas a dedo, las fundaciones, casi todas las cuestionadas, son organizaciones políticas administradas por políticos. Son brazos de los partidos políticos para trabajar en lo que ellos llaman los territorios. Son una vulgar sinvergüenzura. Como todo era entre amigos, nadie controlaba si se realizaban los trabajos previa y generosamente pagados. O sea, simplemente estas fundaciones no han rendido los gastos. Miren, en Antofagasta, solo en Antofagasta, Tomarte, una fundación, se llama Tomarte, de los 456 millones de pesos ha rendido al mes de junio, había rendido solo el 15,4% de la plata, el resto no se sabe. Fibra ha rendido el 20,7% de los 430 millones de pesos que le entregaron. En esta misma actitud están Democracia Viva, Procultura, Urbanismo Social, Espacio Lúdico. El 70% de las fundaciones en Antofagasta solamente ha rendido menos de la mitad de las platas entregadas. En el caso de Democracia Viva, Carlos Contreras, ex jefe de gabinete de la diputada y expresidenta de Revolución Democrática Catalina Pérez, fungiendo como seremi de vivienda, entregó los 426 millones de pesos a la pareja de Catalina Pérez, que es Daniel Andrade. Pero, ¿qué es lo que hizo? Dividió los montos. No los entregó en forma total, sino que los fue dividiendo. ¿Para qué? Para que no fueran fiscalizados por la Contraloría. O sea, una cabeza parecida a la de un forajido. Democracia Viva, ¿sabe qué capital tenía? Le entregaron cientos de millones de pesos. ¿Cuál es su capital? 300.000 pesos. 300 luquitas. Menos de un sueldo mínimo. El contralor Jorge Bermúdez dijo lo obvio, que va a ser muy difícil que devuelvan la plata, porque la plata no está. El ministro de Vivienda, Carlos Montes, dijo que sí iban a obligar a devolverla, pero ¿cómo si no está? En octubre debe aparecer el preinforme de la Contraloría, ya no sobre el actuar de una fundación determinada como Democracia Viva, sino sobre el actuar del Ministerio de Vivienda. Y como un emperador romano, Bermúdez levantará o bajará el pulgar respecto del ministro Carlos Montes. Así de precaria es la situación de Montes. Porque, a ver, lo que ha ocurrido acá es que simplemente no hay ningún control. ¿Y el control no lo ejerció quién? No lo ejerció el Ministerio de la Vivienda. También se ha conocido lo que ha ocurrido en el municipio de Vitacura, bajo la gestión de un militante de Renovación Nacional, el alcalde Torrealba. Lo que ha ocurrido es que hay objeciones por 4.500 millones de pesos y la derecha está callada. En Puerto Montt se confirmó la prisión preventiva del ex candidato presidencial Diego Ancalao, el que se inscribió para esa elección falsificando firmas ante un notario muerto. Hemos caído bien bajo. El gobernador Patricio Vallespín, que pasó la plata, sigue como si nada. En Concepción, poco y nada se sabe de las platas entregadas a la Fundación Horizonte Ciudadano de Michelle Bachelet. Hay una apuesta a que nos olvidemos, o sea, que nos consuma a todos la contingencia, que nos estemos preocupados de otros temas o de otro escándalo. ¿Cuál es la tesis que circula? Que un escándalo tapa otro escándalo. Se destapará, por ejemplo, lo que ocurre en muchos municipios. ¿Se sabrá en serio la corruptela en decenas de municipios en el caso de las luces LED? Porque ahora se supo, por ejemplo, que en el municipio de Antofagasta, de 34 contratos por 28.000 millones de pesos, 26.000 fueron con contratos con la causal urgente o imprevisto, pero sin justificación. No era ni urgente ni imprevisto. O sea, son todos contratos ilegales. Lo dice la Contraloría, no lo digo yo. Debería haber habido licitación y no trato directo. Y como es habitual, varios de esos contratos de los 26.000 millones de pesos sin garantía. A propósito de municipio, el Ministerio Público, la Fiscalía, contrató a una empresa experta para saber cuánto vale la clínica Sierra Bella que pretendía comprar la alcaldesa Iracy Hasler, militante comunista, la alcaldesa de Santiago. Se determinó que el máximo que se podía pagar, eso no significa que era lo que se debía pagar, sino el máximo, 4.281.000,
4.281.690.245 pesos. 4.281 millones y fracción. ¿Sabe cuánto quería pagar la alcaldesa? El doble. 8.252 millones. ¿Qué es lo notable? Que la alcaldesa, pese a todo esto, es defendida por el gobierno y el Partido Comunista. O sea, que hay una patente de corso increíble. A propósito de Javiera Martínez, por ejemplo, directora de presupuestos, ella es una de las responsables de la repartija de dinero de los gobernadores a las fundaciones. Mario Marcel, que es el ministro de Hacienda, que es su jefe, para defenderla dijo que era la mejor directora de presupuestos que la haya conocido. La mejor directora de presupuestos del retorno a la democracia en 1990. Lo malo es que después de decir todo eso, a los pocos días, se supo de otra metida de pata de la señorita Martínez. Se calcula que se equivocó en 800 millones de pesos en otros ingresos en una partida del Ministerio de Educación. 20 veces los ingresos de ese ítem. Y la señorita Martínez ha sido bien oscura porque no ha respondido lo que dijo a Matías Acevedo. ¿Cuándo se produjo esto? ¿En qué presupuesto específico? ¿Qué control falló? ¿Cómo afecta al déficit público? Y si esto tiene que ver con el ajuste fiscal de 2.000 millones de dólares que se anunció para este año. Se lo repito, Javiera Martínez es la misma que nunca participó en el Consejo de Auditoría Interna del Gobierno. Nunca, pese a que le pagan para eso. Consejo de Auditoría Interna que rebajó los requisitos para entregar plata a las fundaciones. Ocultó en su declaración de intereses que trabajó en gestión de asesoría técnica para el diputado Giorgio Jackson, cuando era diputado, y no lo puso en su declaración de intereses. Ocultó que trabajó con Tomás Bodanovich, el alcalde de Maipú. Ocultó en su declaración de intereses que fue directora de la Fundación Rumbo Colectivo, la Fundación de Revolución Democrática que tuvo relaciones con Democracia Viva. Ella dio el visto bueno para dar la plata a la Fundación Procultura, para realizar el trabajo más caro de pintado de fachadas del país. Las fachadas que se estaban pintando en Antofagasta, de esta fundación que pertenece a un médico psiquiatra aficionado a la brocha gorda, que es Alberto Larraín. Javiera Martínez es militante de Revolución Democrática y parece tener esa militancia, o le permite tener una militancia que le da patente de corso en política, porque pese a todos estos antecedentes, sigue en su cargo. Hace unos días Codelco anunció que emitió bonos por 2.000 millones de dólares, o sea que se endeudó nuevamente. Y con esto la deuda de Codelco total llegará, ¿sabe a cuánto? A 21.000 millones de dólares. Hacia el 2027 se estima que la deuda de Codelco saltaría a 31.000 millones de dólares. O sea, solo la deuda de Codelco representará el 25% de la deuda del gobierno central chileno, o el 10% del PIB de este año. Todo esto es una enormidad. La verdad es que Codelco ahora está privatizada. Ya no es de todos los chilenos esa empresa. ¿De quién es? De sus trabajadores y sus ejecutivos. Ellos ganan. Pero el resto de los chilenos, todos nosotros, prácticamente nada. Codelco está trabajando para sus trabajadores y sus ejecutivos. Parece claro que este año Chile tendrá un decrecimiento de su economía, se va a empequeñecer. En América Latina, lo dicen organismos internacionales, tendremos el peor rendimiento junto, ¿sabe quién? Haití y Argentina. El ministro Mario Marcel dijo que no estamos tan mal, somos los últimos, pero estamos bien. Esos son los parámetros de este tipo de personajes. Es triste tener un jefe de la economía sin siquiera un mínimo de realismo y algo de autocrítica, con una frialdad al que no le importan que estos no son solo números, sino que todo esto produce profundos efectos en la gente y en su nivel de vida. La construcción caerá este año 4,5% y nuevamente disminuirá el próximo año. Habrá 79.000 puestos de trabajo menos, hay 79.000 puestos de trabajo menos este año que respecto a 2019. El informe de política monetaria del Banco Central señaló una posible caída de la economía este año, un crecimiento muy modesto para los años 2024 y 2025, una disminución de la inversión
este y el próximo año. Una fuerte caída en el consumo de este año y un aumento del consumo el próximo año, pero que no alcanza a una recuperación. Además, se establece una nueva caída de la productividad, con lo que las políticas de gobierno de aumentar la productividad evidencian un fracaso. Y sin embargo, el ministro Mario Marcel dice que las cosas estarán bien. Otro combatente de corso en un gobierno en el que el presidente Gabriel Boric no le interesa la economía y tampoco entiende de economía. Esta semana, en Bio Bio, dimos a conocer el caso de Carlos Baeza Guíñez. ¿Quién es él? Es un abogado que está detrás del feroz lobby desatado por la industria de los casinos online en el Congreso y medios de comunicación. Betson, Betano, Colbet, LatamWin son algunas de estas empresas de apuestas online. Se mueve muchísima plata al año, miles y miles de millones de pesos. Y este abogado Carlos Baeza se pasea con todo desparpajo en el Congreso, habla con parlamentarios, participa en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, cobra, convence a su manera. Estas empresas son ilegales, funcionan en paraísos fiscales, no pagan impuestos, auspician el fútbol, auspician a la organización del fútbol, al NFP, se promocionan en medios de comunicación tan llenos de avisos comerciales en medios de comunicación, no en Bio Bio por si acaso. Lo hacen con desparpajo. Hay muchos parlamentarios que quieren legalizarlas y el abogado Baeza, el de los 1.000 millones de pesos, ha recibido estos 1.000 millones de pesos de estas empresas para hacer lobby, ha sido muy convincente. Cuando la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones quiso interrogar al abogado Carlos Baeza, él se llevó los dedos a los labios y dijo, no, yo no voy a responder nada porque tengo secreto profesional. Pero el secreto profesional es para su actividad de abogado, pero no para su actividad como lobista. Es tan descarado que dice que las apuestas online no están prohibidas, cuando en Chile los juegos de azar están todos prohibidos sin que se distinga la forma en que se realicen. Aquí hay otro combatente de corso. Y el Tren de Aragua dio un paso más en nuestro país, esta organización criminal. A los asesinatos, trata de personas, tráfico de drogas, sicariato, ahora agregó la amenaza a los jueces. Esto es muy grave porque es un escalón más. Los más afectados pueden ser los jueces de garantía, porque son los jueces que pueden decretar medidas intrusivas como escuchas telefónicas. Hasta ahora, pese a que hay detenidos de esta organización delictual, el Tren de Aragua sigue en nuestro país con su escalada. El próximo escalón será concretar sus amenazas a jueces y fiscales o empezar a amenazar periodistas. Ellos también hasta ahora tienen patente de corso. Y a propósito del 11 de septiembre, Iracy Hassler se enojó con Manuel Monsalve. El subsecretario del Interior dijo en Radio Pauta, si no es indispensable concurrir al centro de Santiago y uno puede el día 10 o el día 11 quedarse en su casa, es una gran contribución al objetivo que todos tenemos, que es que las actividades se desarrollen de manera pacífica. O sea, invitó a la gente a quedarse en su casa. Es algo de sentido común. Hassler, la alcaldesa, dijo enojada, no corresponde pedirles que dejen de asistir a sus trabajos o compromisos, pues se estaría afectando sus derechos. La señorita alcaldesa, Hassler, solo está cosechando lo que ha sembrado, nada más. Lo notable es que el encargado de la seguridad del país recomiende no ir al centro de la capital, en teoría el lugar más resguardado de Chile, porque así están las cosas. De más está decir que la declaración del subsecretario Monsalves es ahora noticia internacional y es un reflejo de cómo estamos. La que queda como imberbe es la alcaldesa, que tiene a su comuna en el suelo. Todos, usted y yo, todos, hemos tenido dificultades para caminar por las veredas. En cualquier lugar de Chile están repletas, yo diría, ocupadas por vendedores ambulantes. Se ha conocido que el 42% de los vendedores ambulantes son extranjeros y la gran mayoría de ellos son indocumentados. Tienen ingresos promedio de 40.000 pesos diarios. Y en una encuesta que se hizo, un 82% dicen estar muy contentos.
Claro, no pagan impuestos, no pagan patente comercial, no cotizan, no pagan su seguro de salud, no cotizan para su previsión. Pero los demás chilenos, todos, deberemos pagar su pensión. Compiten deslealmente con los establecimientos comerciales. La reforma tributaria, el alza de impuestos que quiere Mario Marcel, es solo para los que cumplen, como siempre. No toca a los vendedores ambulantes. Ellos, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos tienen patente de corso. Para Marcel, este asunto no es un problema. Si el plebiscito fuera hoy, gana el rechazo, porque no ha habido acuerdo entre los consejeros, porque la frontera entre el reflejo de la mayoría, que se tiene que expresar porque una votación, porque ganaron las elecciones, y no pasar la aplanadora, cuál es la frontera entre uno y otra cosa, es delgada, es difícil de determinar. También luchar contra las tonteras. Escuchamos en las últimas horas decir a algunos consejeros que esto de andar entregando concesiones en bienes nacionales de uso público debía prohibirse, porque si no, la derecha no sé qué iba a hacer. Todo eso es una tontera. Los kioscos de diario, los que están en las veredas, son concesiones de bienes nacionales de uso público. Las concesiones de radio son concesiones de bienes nacionales de uso público. Lo que ocurre es que en el Consejo Constitucional se ha llegado a una crispación en que ahora se está hablando para la galería. Ese Consejo Constitucional tiene gente de la izquierda y de la derecha, pero no hay centro. Y por lo tanto las diferencias que tienen, más allá de estas declaraciones, son diferencias reales, porque están en las antípodas. En muchas materias no hay acuerdo posible. Y por eso, porque no hay acuerdo posible, es que lo más probable que ocurra es un rechazo en el plebiscito del 17 de diciembre. En medio de la conmemoración del 11 de septiembre, el país sigue con sus problemas. Todos estos que le hemos contado y muchos más. Y muchos de ellos se profundizan con un gobierno que continúa paralizado. El Partido Socialista está convertido en algo que se jibariza, se empequeñece cada día. El PPD es insignificante. En el Frente Amplio han optado por protegerse para administrar lo que queda del gobierno y ser oposición del próximo gobierno y volver al país, al poder. ¿Por qué? Porque ellos han calculado que son jóvenes y tienen tiempo y que los colegas socialistas, cuando vuelvan al poder, ya estarán en el cementerio. Finalmente, porque tienen claro, además, que la derecha no tiene ideas, que es más de lo mismo y que, por lo tanto, la derecha de gobernar tiene una alta posibilidad también de fracaso. El 12 de septiembre seguiremos viviendo todas estas cosas, pero en medio también de muchos corsarios. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dbacapital.com y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. SIDEF, garantía de confianza. Presentaron comentarios de Tomás Mochati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización.
Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo, invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. CIDEF, garantía de confianza.